Buenos días. Hoy voy a hacer un video que quizá no sea el más alegre, pero veamos. En esta semana falleció el gran maestro Gildardo García, quien hace 25 años se convirtió en el rey de la zona. Vamos a ver un poco de qué es una zona, para los que no lo sepan. Empecemos primero entonces con la intro. Muy bien. Como les estaba comentando, falleció el GM Gildardo García, que en su momento, especialmente en una época, al menos para mí importante, porque fue cuando yo estaba empezando allá por el año 1995, se convirtió en el rey de la zona. ¿Qué es una zona? Bueno, en nuestro caso, existen muchos países en América y está dividida en cinco zonas. Está la zona 2.1, que es Estados Unidos, la zona 2.2, que es Canadá, la zona 2.4, que ahí está, creo que es Perú y Brasil, y la 2.5 está Argentina, una de las dos, no estoy seguro, no es tan difícil de averiguar, solo que no es lo importante en este video, y nos vamos a centrar en la zona 2.3. La zona es el sitio que la FIDE designa para decidir cómo se organiza el campeonato mundial. La zona 2.3 está dividido en cinco subzonas, donde la 1 es México, la 2, que es donde está Honduras, mi país, es la 2, 2.32, que es donde está Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. La 2.33, que es donde está Cuba, obviamente uno de los países más fuertes de la zona. La zona 2.34, que es donde está Colombia. Y en la 2.35, esa su zona está llena de países, los que son el resto de los países de las Antillas. Y está además Puerto Rico, Venezuela y Ecuador como países fuertes. Aunque no veo en esa página el Ecuador, pero vamos a ver. Ya que yo fui a Ecuador hace muchos años, se supone que tiene que estar aquí. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es la zona? Pues ya lo vimos, es la selección de los jugadores o los países, y de estos jugadores o países salen pues los que van a participar en el campeonato mundial. Ahora hay otros torneos que también lo permiten, como los continentales y torneos similares, y además se puede llegar por elo. Pero hubo una época en que la única forma de llegar al campeonato mundial era a través de los zonales. En la zona 2.3 clasifican dos jugadores, al menos por zonales clasifican dos. Entonces, Gildardo García ya en el año de 1987 ya estaba intentando clasificar por la zona y casi lo logra. Fue un año donde clasificó Amado Rodríguez y Alonso Zapata. Walter Arencibia quedó cerca, pero quedó fuera, y Gildardo también quedó cerca. En el siguiente zonal, los zonales son cada 3 años, que son la combinación del ciclo mundial. Entonces, en el siguiente zonal fue un zonal muy interesante para Centroamérica, ya que además de Alonso Zapata, obviamente uno de los jugadores más fuertes de la zona, clasificó Carlos Juárez, un jugador centroamericano, primer jugador que clasifica de parte de Centroamérica a una Copa del Mundo. Y además, en ese momento él consiguió una norma de gran maestro, algo que es muy, muy importante. Carlos Juárez es uno de los maestros internacionales más fuertes de la historia de Centroamérica. Llegamos al zonal del año 93, un zonal un poco oscuro porque no hay mucha información. Se lleva a cabo en Juárez, de los cuales solo hay una partida, o al menos yo solo tengo una partida, que es entre el Gran Maestro Vera
que le ganó al campeón de ese zonal en México, Walter Arencibia. En ese torneo clasificaron Walter Arencibia y Jesús Nogueiras, ambos de Cuba, jugadores muy muy fuertes. Y quedó en cuarto Gildardo García, que ya se había eh, hecho jefe. Y llegamos entonces al zonal que nos interesa. Porque, bueno, en primer lugar fue el primer zonal que yo supe que existía. Acaba de llegar al ajedrez. En ese zonal se hizo maestro FIDE el en entonces campeón nacional Jeremías Amayoa y primer maestro FIDE de Honduras, allá en esos años de 1995. Un jugador muy peligroso que le puede ganar a cualquiera sacrificando en el más puro estilo de tal. Un jugador muy muy bueno. Pero bueno, entonces siguiendo con el torneo, en ese torneo clasificaron Gildardo García y Gilberto Hernández de Colombia y México respectivamente. Fue un torneo muy muy interesante. Casi se clasifica Juan Rol, que logró el título de MI. Para los que no lo sepan, en estos torneos zonales se puede conseguir título directo. En esta época también en los subzonales así lo es. Cualquier jugador que quede en primero en Cuba, por ejemplo, podría tener el título directo. Aclarando, la mayoría de los jugadores que son campeones de Cuba ya tienen el título de gran maestro. Aunque en el zonal del 2015, donde yo compartí habitación con Espinosa Veloz, Hermes Espinosa de Cuba, él en ese momento había ganado el campeonato de Cuba y tenía una norma de gran maestro y decidió guardar ese título directo que le hubiera significado el campeonato nacional para hacerse gran maestro, algo que logró poco después. Pero bueno, entonces seguimos. Gildardo García logró clasificarse de la zona y se convirtió en el mejor jugador de la zona. Y gracias a ello logró participar en el campeonato mundial en el año 97, año que esa Copa del Mundo fue un poco diferente, fue la que ganó Anand de forma preliminar, pero el ganador se iba a enfrentar contra Carpo. Al final Carpo venció a Anand, un sistema de torneo que después se cambió un poco, ya que el campeón se metía en el ciclo anterior. Ya después de eso Carpo no jugó las Copas Mundiales. Y Gildardo García en ese torneo eliminó a Emil Sutowski, un jugador muy muy fuerte. Lamentablemente nuestro otro jugador de la zona, Gilberto Hernández, se enfrentó contra Víctor Koshnoy y fue eliminado también en la primera ronda. Pero Gilardo García logró clasificar a la segunda gracias a eliminar a Sutowski, en la que en la segunda ronda, si no me equivoco, perdió contra Krasenkov, un jugador muy muy fuerte. Y bueno, para ver el fantástico juego de Gildardo García, perdón, vamos a ver una partida de él. Primero vamos a empezar con la partida que jugó contra Carlos Juárez, jugador que ya lo había vencido en varias ocasiones y cuando ambos eran MIs, pues tenían ya una pequeña rivalidad. Cuando Juárez clasificó a la Copa del Mundo, lo hizo a costa de eliminar a Gildardo García. Ok, vamos primero con esa partida. Es una partida muy, muy interesante, bastante agresiva de parte de Gildardo. Obviamente estaba deseoso de vengar la derrota que había recibido contra Juárez. Juárez es un jugador muy, muy bien preparado. Desde siglos ya se sabe que va a jugar la defensa francesa y la juega muy bien. En la variante Winawer, él decidió entrar a línea C5, A3, cambia, cambia. Y aquí hay varias jugadas. Se puede hacer dama C7, se puede hacer dama A5. Y en esta partida Juárez decidió hacer caballo E7. Una línea muy, muy común. Igual, en esta posición que se ha jugado muchísimo, las blancas pueden hacer dama G4, que es como la línea principal. Incluso existe H4, una línea interesante. A4 para intentar aprovechar esa diagonal. Pero Gilardo tranquilamente hace caballo F3.
Igual en esta posición la principal es B6, posiblemente con idea de hacer alfil A6. También se puede hacer alfil D7, pero Carlos Juárez tranquilamente sigue sacando sus piezas. A4 es la jugada principal. La idea es posiblemente llevar el alfil a esa diagonal. Pero después de dama A5, la posición ya no es tan sencilla. Es indispensable, o al menos casi siempre se tapa, pero existen dos planes: tapar con dama o tapar con alfil. El detalle es que si se tapa con dama, después del cambio, el negro, si así lo desea, podría eliminar las damas. Por lo que Gildardo hace alfil D2. Carlos Juárez sigue con su desarrollo, alfil D7 y alfil B5. La dama puede tener ciertos detalles, así que se quita tranquilamente. Y después del enroque, aquí hay muchas jugadas posibles. Se puede hacer F6, aunque es un poco peligrosa. B6 es posible. Incluso H6. Las dos principales son el obvio enroque y caballo A5. Caballo A5 es muy interesante. Se quiere cambiar el alfil. Obviamente el blanco no quiere cambiar, ya que ese alfil considera que es mejor el blanco que el alfil negro. Y ahora caballo C4. El caballo quiere eliminar el otro alfil. Aquí normalmente siempre se hace alfil C1. No hay que dar ese alfil si no hay necesidad. Aparte que el alfil podría llegar a la diagonal a 3 F8. Carlos Juárez se le ocurre una idea interesante, casi novedosa. H6 es lo que más se ha jugado. También se puede tomar, pero dama 5 es interesante. La idea es que se va a comer el peón de C3. Es un peón que aparentemente no se puede defender tan fácil, pero en realidad, después de alfil por C4, no es tan grave. El negro, si quiere, puede comer directo, pero el blanco siempre haría alfil A3, así que no cambian demasiado la esencia de la posición. Después de D por C3, de D por C4, alfil A3, igual el negro se come el peón y el blanco se come el peón. Si nos fijamos, hay alfiles de distinto color, pero ha pasado algo con el negro. Su rey aparentemente quedó atrapado en el centro. No se puede enrocar, porque si se enroca, le comen el caballo. El detalle es que si se quita el caballo, pues el alfil va a impedir el enroque igual. El negro hace alfil C6, una jugada bastante lógica, ya que intenta activar su alfil. Y el caballo aparentemente no tiene demasiadas casillas. Obviamente, caballo G5 seguiría H6. Pero en ese momento, Gildardo hace una jugada muy interesante, que tiene muchas ideas. Primero, dama C1. Y muy bonita, ya que la idea es que si alfil por C3, que supuestamente debería de arruinar la estructura, en realidad no pasa nada, porque alfil por C3 vendría torre A3, la dama estaría casi atrapada, tendría que irse a A5, y tranquilamente la torre comería en F3 con un muy buen juego de las blancas. Las negras hacen caballo F5 intentando presionar, pero las blancas cierran el escape de la dama con A5. La idea es ahora hacer torre A3 y la dama está atrapada. ¿Qué hacer? No se puede hacer alfil F3 porque la dama caería. Por lo que hace alfil E4 para presionar el peón de C2. Pero eso permite una maniobra, gracias a que el rey negro está atrapado en el centro, muy instructiva y muy bonita de parte de las blancas. Caballo G5 gana un tiempo atacando el alfil.
obviamente no se puede comer alfil por C2 por torre A3 y la dama estaría perdida. Pero las negras habían calculado dama por C2, intentando cambiar las damas. Dama F4, amenaza el alfil, gana un tiempo en el ataque y ganará también un par de tiempos con la dama que está mal ubicada. Alfil de 5, hay que quitar el alfil, se lo están comiendo. Torre F, C1, una idea interesante, ya que las torres van a quedar muy bien ubicadas. La dama no tiene muchas casillas, por lo que hace dama E2. Y después de torre E1, la dama tiene que regresar a C2 y ahora la otra torre es la que se activa, obligando a ir la dama a A4. Y en esta posición, ¿cómo ganar? Ya la posición de la blanca es muy superior, pero hay que encontrar algo interesante, alguna idea. Y el problema está en que el caballo es la única pieza que defiende la entrada en F2. Por lo que Gildardo hace una continuación forzada muy bonita que empieza con G4. Si el caballo se queda ahí es capturado, obviamente. Entonces se tiene que mover a H6 para de esa forma defender F7. Pero ahora viene una bonita maniobra de Gildardo. Caballo E4. El caballo es mortal, está entrando en D6, está entrando en todos lados, es muy incómodo. Es necesario capturar alfil por E4 y uno podría pensar de que se va a capturar, pero en realidad la idea de Gilardo es dama G5. Ok, aquí tengo un pequeño problema con la base. Caballo por E4, alfil por E4 y ahora sí, dama G5. Hoy sí. Y está amenazando mate. Obviamente no se puede hacer F6 porque caería el peón primero o peón por, estarían cayendo el caballo y el alfil por igual. Así que las negras regresan la dama para evitar el mate y tranquilamente torre por E4. Hemos eliminado el alfil, la dama está pasiva, el rey no se puede enrocar y estamos comiendo en G7. La posición es muy incómoda. Torre G8 es única, torre por C4 y tenemos una posición donde el material se mantiene igualado, pero el rey se quedó atrapado en el centro. Y la torre durante muchas jugadas no va a poder participar. Torre C8 está con la idea de hacer B6 ya que está clavado el alfil por la torre tranquilamente se regresa. B6, un pequeño sacrificio de peón. Y después de la captura, alfil por B6, ok, tengo un problema con la base, pero bueno, sigamos. Sigamos con la partida. Bueno, sigamos con la partida. A por B6, a por B6, alfil por B6 y torre por C1. Dama por C1 y dama B7. Aparentemente las negras han encontrado una pieza en el aire. La torre y el alfil están sin defensa. Lamentablemente para Carlos Juárez existen varias formas de defender, ya que realmente la torre no está siendo amenazada. Si ahora se hace dama por E4, vendría dama C8 jaque, seguido de alfil C5 jaque mate. Por lo que después de dama C5, el negro hace F5 con la idea de que la torre entre en juego.
por F6. Todavía no se puede capturar la torre en el aire porque vendría dama E7 mate. La idea es que la torre ahora se ha activado y sí, sí, ahora sí se está ganando un tiempo porque se amenaza la torre de E4. Lamentablemente para Carlos Juárez todavía las blancas están muy muy bien. Si se fijan, lo que pasa es que habían sacrificado un peón para conseguir esta actividad, por lo que las blancas simplemente hacen D5, permitiendo la captura en G4. Captura que libera un poco la posición de las negras, pero que lo deja siempre con un peón de menos. E por D6. Caballo E5, intentando un poco de actividad, pero después de F4, caballo C6 y dama H5, rey F8, alfil C5 jaque, el rey quedó siempre muy expuesto. Gilardo hizo dama G4, rey H8 y dama F5. Carlos Juárez se defendió como pudo, dama G7, no, rey G7, dama D3, rey G8. Se estaba amenazando cambiar las piezas y el rey se activa un poco. El negro intenta activar sus piezas dando jaque, pero el negro no pudo hacer nada y después de dama C1 intentando amenazar al alfil, el problema está en que viene E7. ¿Cuál es el truco de 7? Que si cae el alfil, pues corona dama. Y si el caballo se come el peón, siempre pierde el caballo. Y si la dama da jaque, ahora, si al caballo por E7 se hace jaque primero y dama por E7 jaque también. Y si primero hacen el jaque para intentar defender la posición, rey F2, digo, alfil F2, quitándose el jaque, ya no hay más jaques. Y el detalle está en que aparentemente el peón caería, pero si se hace esa, viene dama de 5, jaque y atrapa al caballo que está indefenso. Razón por la que después de alfil F2 el negro hizo dama E6, pero después de dama de 8, que siempre gana el caballo, decidió el negro rendirse, porque quedaría con pieza de menos suficiente para ganar de parte de las blancas. Una muy bonita partida de Gilardo García. Vamos a ver ahora una partida de Gilardo, pero en el torneo de la Copa Mundial, ya que logró eliminar a Emil Sutowski en la primera ronda, un jugador muy muy fuerte que partía como favorito por mucho de ganar ese encuentro. Cuando se pusieron a jugar en la primera partida, Emil Sutowski con Gilardo García quedaron con Emil Sutowski con las piezas blancas en el primer enfrentamiento. Esta era la primera vez que se jugaban las Copas del Mundo. Entonces, para los que nos tienen claro que es la Copa del Mundo, es un torneo donde es eliminación directa. Clasifica el que gana una partida de 2. Si empatan, se siguen jugando partidas más rápidas hasta que al final uno gana, hasta que se llega al Armagedón. Esta era la primera partida de Emil con blancas y jugó una clásica defensa española. Después de A6, alfil A4, caballo F6, se jugó la más normal en roque, alfil E7, torre 1. Estas son las líneas más comunes de la apertura española. Tranquilamente, D6, ni siquiera hizo el orden de enroque, ya que D6 es la más común. C3 y enroque corto.
Aquí llegamos a una posición donde por mucho la jugada más común es H3, evitando la incómoda clavada del alfil. Pero Emil Sutovsky hizo directamente D4. Y aquí se pueden hacer muchas jugadas de parte de las blancas, de las negras, perdón. Pero si se permite hacer alfil G4, el negro hace alfil G4. La posición es muy normal. La principal jugada es alfil E3, intentando mantener el centro con cierta presión. Pero D5 también es una jugada muy normal, ya que gana espacio en el centro. Las negras pues tienen que quitar el caballo. Caballo B8 es una opción, pero por mucho la jugada que más se hace es caballo A5. Se está comiendo el alfil, así que este lo quita. Y C6, rápidamente intentando destruir el centro. H3, una jugada muy interesante. Y el alfil, ¿dónde va? Si se quita a H5, el juego de la blanca sería interesante. Es posible hacer G4, pero el alfil queda en realidad ya un poco fuera de juego. Entonces después de H3 también se puede comer alfil por F3, pero en realidad, y es muy interesante conocer que alfil C8 es la jugada principal, ya que regresa el alfil al flanco de dama, donde podrá trabajar presionando el centro. Una jugada muy interesante y que es bueno recordar para este tipo de posiciones, ya que la española es una de las líneas principales en el mundo. El blanco simplemente comió, pues dama C7, tranquilamente. El peón no tiene dónde ir. Cabe D2, el blanco está terminando su desarrollo. Dama C6, el caballo no retrocede, sino que quizá más adelante vaya. C4, caballo F1 y caballo C4. Las piezas están en una posición muy normal y podríamos decir que aunque quizá no estén mejor, podrían tener una tranquila igualdad, lo cual es muy bueno para las negras, especialmente pensando que está jugando contra uno de los mejores jugadores y por años el mejor jugador de Israel o el segundo mejor jugador de Israel detrás de Gelf. Caballo G3, no teniendo miedo. Torre E8, una jugada clásica para que el alfil pueda regresar a F8. A4, el blanco intenta presionar y el negro tranquilamente termina su desarrollo. Jugadas como caballo F5 no le afectan porque el alfil puede retroceder. El blanco hace dama E2 y el negro hace una jugada bastante incisiva, muy lógica en este tipo de posiciones, ya que si somos conscientes, la estructura de peones es exactamente la estructura de peones de una siciliana, donde cuando el negro captura, se captura con la pieza, entonces desaparece. En esa estructura de peones, la idea normalmente de las negras es lograr hacer D5. Si se logra hacer D5 en situaciones adecuadas, el peón de E5, al ser un peón central, puede darle algunas ventajas. En este momento podríamos decir que solo tienen una pequeña igualdad, no es demasiado grave, ya que la posición de las negras en realidad no es mala, pero tampoco es que esté mejor. Alfil G5, intentando presionar la casilla E4. Tranquilamente Gildardo no se preocupa. Alfil por F6, alfil por F6. Él tiene pareja alfiles, pero desaparece inmediatamente después de alfil E4. Y la captura de el alfil en A8. La posición está bastante igualada y el negro, el blanco sigue con caballo H5 intentando presionar, pero
la posición de las negras en realidad después de torre A2 es muy buena. Lamentablemente no se puede decir que tengan ventaja, pero es muy interesante. El blanco hace dama E4 y sin miedo, Gildardo tranquilamente se come el peón. La posición es un poco extraña, pero de momento el blanco tiene opciones. Él intenta hacer caballo de 4 presionando a la dama. Obviamente no se puede capturar porque vendría jaque y después la torre se comería la dama. Entonces, después de caballo de 4, la dama se quita y se quita a la casilla más molesta para las blancas, ya que el caballo no se podría mover, se supone, porque la dama entra en F2. Torre A1, una jugada muy interesante. En realidad no se puede capturar porque vendría torre jaque y el negro estaría muy mal. Pero después de alfil de 8, la posición está bastante complicada. El motor rápidamente descubre que mantener la presión con torre A8 es lo suficientemente buena para las blancas, ya que las negras aparentemente no tienen nada mejor que caballo de 2, que aunque permite que caiga un peón y ya nos está amenazando el caballo, torre B1, rey H2 única, caballo F1, retroceder con el rey, sería jaque perpetuo. Entonces, eso pudo haber sido el final de la partida. Pero, por suerte, el ajedrez está lleno de errores. Si no, nadie podría ganar la partida. Y el blanco hizo caballo C6, una jugada un poco agresiva, pero que en realidad resulta ser un error. Porque después de dama por F2, rey H2, es cierto, está cayendo el alfil, pero primero torre E2, amenazando la dama. De esa forma, ya el rey va a tener la casilla H7 para escapar cuando el alfil se mueva y que no tenga problema si le hacen torre A8. Entonces, después de torre 2, la dama se quita a G4 y ahora sí, tranquilamente, el alfil se quita desde D8 hasta G5, tapando el mate. Una variante muy complicada que le da ventaja a las negras, aunque obviamente no es nada fácil de ver para nadie, porque cualquier error hubiera podido resultar en un problema para las negras. El blanco hace jaque, es cierto, no se puede comer el caballo porque hay un mate en G7, pero tranquilamente el rey se quita y aparentemente todo ha quedado bien. Caballo F5 intentando seguir con el ataque, pero la clave es que después de alfil F4, el negro está atacando también. No se puede mover el rey porque recibe mate. Entonces hay que comerse el alfil. Y después de dama por F4, todas las amenazas de mate desaparecen. Se cambian las piezas y el negro queda muy bien con dos peones de ventaja cuando todo la maraña táctica ha desaparecido. Una partida muy extrema. El blanco, perdón, intenta atacar, pero esa jugada ya no sirve. F3 automáticamente gana la partida. Después de torre por F7, torre por G2, rey H1 única. El blanco rinde después de caballo E5, ya que se está amenazando la torre. Y si esta se mueve, vendría caballo D3 para caballo F2, jaque mate. Por lo que las negras tendrían que en esta posición sacrificar una pieza para no recibir mate, pero obviamente quedarían perdidísimos en el final. Una partida muy bonita, obviamente tiene sus errores. La de Carlos Juárez también es muy interesante, un poco más limpia, pero igual dos partidas muy interesantes de Gildardo García, el mejor jugador de la zona de los años de 1995. Es un jugador muy fuerte
y fue en ese momento el jugador que más lejos llegó en la Copa del Mundo por esos años. Lamentablemente en el año 95, no sé la razón, no jugaron los cubanos ese zonal, pero aún así en la Copa del Mundo el GM Gildardo García consiguió unos resultados muy, muy interesantes. Yo creo que eso es casi todo por hoy. Espero que esas partidas les hayan parecido interesantes. Es bueno recordar a los mejores jugadores de la zona. En realidad, eso es así como yo empecé analizando a jugadores que yo tenía cerca y que quizá no había jugado con ellos tanto, pero que sí había tenido la oportunidad de jugar con los que jugaron con ellos. Entonces yo tenía cerca a ciertos jugadores que sí se habían enfrentado a los mejores jugadores de la zona. Eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante esa partida y nos vemos.